¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy de los programadores que siguen dando control S a pesar de que tienen el autoguardado en Visual Studio Code. En este video vamos a hablar sobre una cosa que les encantó bastante, que era programadores hablando de esos conceptos, conocimientos de programación que les costó bastante aprender. ¿Y por qué voy a hacer otro video de esto? Porque quedaron muchos puntos ahí que no leí, pero eran interesantes. Todo esto nace de un tweet donde hice la pregunta y este tweet recibió cientos de respuestas y muchas son muy interesantes. Pero sobre todo, el objetivo de este video es que tú a lo mejor llegas en un punto como programador que dices, esto me cuesta mucho trabajo aprender. Entonces este video es para tener un poco de empatía sobre que hay otros programadores que también están pasando lo mismo que tú y que es algo normal, que muchos van a topar, se van a dificultar aprender algo porque regularmente siempre se nos dificultan las mismas cositas a los programadores. Así que este video es para que tú no te sientas tan mal, digas, a mí también se me dificultó. Y bueno, y ya yo te dé una opinión y te diga a lo mejor una solución o cómo puedes solventar este tipo de dificultad. Antes de ir a leer qué es lo que nos dicen, te sugiero que me des un pulgar arriba, que eso me ayuda bastante, ya que gracias a eso yo puedo comer. ¿No es cierto? Vamos a leer las respuestas. Aram nos dice todo funcional. Y esto pasa, es común que todas las personas topan con programación funcional porque nos enseñan a programar de forma imperativa cuando la programación funcional es más fácil. ¿Por qué? La programación funcional es una forma declarativa, más como nosotros expresamos las ideas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo consultas en SQL, si te fijas, es como si estuvieras charlando. Seleccióname todos los campos de la tabla tal donde cumplan con este criterio, ordénamelos por tal, pero agrúpamelos por este campo. Es decir, parece una sentencia de nuestro español, tal cual, aunque estén las palabras en inglés, una sentencia con una estructura donde tenemos una selección de elementos y estamos filtrando estos elementos y organizándolos. Y esto es programación declarativa. La programación funcional, si la entiendes de esta manera como SQL, entenderás que la programación funcional es eso, básicamente. Funciones que invocan otras funciones y hay técnicas que pueden hacer que esta programación parezca una charla. Por ejemplo, el encadenamiento de funciones, los pipes. Esto hace que las funciones estén encadenadas y reciban el resultado anterior como una entrada. Es decir, tienes una función A que tiene una entrada de data y esta data la transformas a algo. Tienes una función B que recibe esa nueva data. Tienes una función C que recibe ahora lo de B y encadenas funciones. Y de esta manera puedes hacer algo muy declarativo que pueda ser muy expresivo para el programador y decir, ah, mira, esta información están buscándola por esto, luego la están organizando por esto, pero están haciendo una sumatoria o una operación sobre esta información para darme un valor escalar al final. La programación funcional, si la entiendes como una charla, es más fácil de comprender. Ahora, para adentrarte a esto hay que entender los fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? ¿Qué es una función pura? ¿Qué es la base de todo esto? ¿Qué es el hecho de que pases una función de primera clase a una función de orden superior? Después ya te metes a cosas como closures, te puedes meter a cómo implementar un pipe. Después te puedes meter a monads, aunque monads ya lo veo un poco más avanzado, pero igual te puedes meter por curiosidad. Te puedes meter a programar en un lenguaje de programación funcional, puede ser, aquí tenemos videos de F#, Haskell, y eso te va a dar una mejor idea. Aunque los lenguajes de programación más utilizados hoy en día ya están agarrando cualidades de programación funcional, estos lenguajes no tienen todas las cualidades, pero sí están adentrando nuevas cositas que igual te van a hacer la vida más fácil bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando trabajes concurrencia, ya que una de las prácticas de programación funcional es la inmutabilidad. Entonces, la programación funcional se te va a hacer más fácil si vas a entender esto que es como una charla entre funciones y las funciones tienen una entrada de información y estas funciones tienen una salida de información y lo que pasa en la función es una caja negra que no afecta los elementos exteriores. Es por eso que la programación funcional se utiliza mucho en concurrencia porque es más fácil de detectar cuando hay un cambio de estado porque los cambios de estado solamente deberían estar en un punto y es una clonación de la data. Así que la programación funcional vela de esta forma. Otra forma de trabajar la programación no es difícil, simplemente tienes que cambiar el chip de cómo pensar, cómo organizar las cosas. John Naren ha dado otro punto clave que es, lo primero que se me viene a la mente es interfaces en C#. Yo cuando aprendí interfaces o cuando estaba intentando aprender interfaces, no sabía para qué servían. Es decir, te dicen, sí, la interfaz viene a que cumplas, a que puedas solventar la múltiple herencia, ¿no? Y dices, ok, pero ves que la interfaz, o por lo menos en lenguajes de programación, no en todos, no tiene métodos definidos, aunque en C# las nuevas versiones ya tienen métodos definidos. No es la naturaleza de la interfaz hacer esto.
Es decir, la interfaz no viene a que tengas funcionamiento ya implementado. La interfaz viene para darte una abstracción. Es decir, que tú sepas qué es lo que hace la cosa, más no cómo la hace. ¿Y esto qué te ayuda a hacer? Te ayuda a hacer programación muy parecida a los plugins. Es decir, yo tengo A y A depende de algo que es B. B hace la cosa X y a mí no me importa cómo haga esa cosa X. Yo solamente necesito invocar a B que haga esa cosa X. ¿Puedo invocar otra cosa que haga también otra cosa X? Sí, podría ser C, D, F, mientras cumplan con la interfaz de hacer la cosa X. Es decir, yo puedo hacer una clase que dependa, o no dependa en sí, sino que envíe algo. Yo al final voy a hacer una función que va a hacer algo y al final voy a enviar un mensaje. Pero el enviar mensaje puede ser un SMS, puede ser un correo electrónico, puede ser guardado en un servidor tercero, puede ser un envío de radiofrecuencia. No sé, voy a enviarlo simplemente. ¿Cómo lo hagas? No sé. Yo te doy la cualidad de que cuando tú me utilices puedas tú decirle cómo haga el envío. Yo te voy a enviar un string y tú decides si lo vas a mandar por SMS, por correo electrónico, por notificación push. Es decir, la interfaz solamente va a definir qué es lo que se hace, qué es lo que recibe eso que se hace, qué es lo que se recibe y qué es lo que te retorna. Es decir, nosotros definimos un contrato en el cual tú tienes que respetarlo cuando lo implementes con una clase donde ponga la funcionalidad de este contrato. Y de esta manera nosotros podemos darle funcionalidad extra a cosas ya hechas. Es decir, esta cosa ya hecha tiene una interfaz que te permite agregar funcionalidad extra siempre y cuando respetes esa funcionalidad, su cuerpo, su entrada de información, su salida de información. Las interfaces son para esto, para que tú puedas manejar arquitecturas robustas y puedas escalarlas sin modificar cosas ya hechas. Las interfaces son eso, contratos, y te van a servir sobre todo mucho en el diseño de software. Y cuando hablo de diseño es patrones de diseño. Las interfaces son la base de los patrones de diseño. Y cuando me dices JavaScript tiene patrones de diseño, pues sí. Lamentablemente no tiene interfaces, pero podemos implementar patrones de diseño, no a la perfección, pero se pueden hacer en JavaScript o lenguajes de programación que no son tipados fuertes. Y aquí viene otra de las claves, ¿no? Gerardo Marín dice patrones de diseño. Y los patrones de diseño no son difíciles. Lo difícil es que si tú no sabes programación en objetos y tú no sabes el uso de interfaces, se te va a hacer difícil. Es decir, el patrón de diseño, entender el patrón de diseño cuando tú ya entiendes los fundamentos de programación en objetos, sobre todo las interfaces, el patrón de diseño es muy fácil. Y sobre todo hay otras cosas que yo te sugiero aprender, que son diagramas de clases. Y es que hay muchas personas que dicen, los diagramas de clases no sirven. Claro que sirven. El diagrama de clase te dice el patrón de diseño, te explica el patrón de diseño sin necesidad de que alguien te lo diga. El diagrama de clase te dice, este es una interfaz a la cual implementa esta clase y esta otra clase tiene esta interfaz también. Es decir, el patrón de diseño te da la estructura de cómo tienes que organizar tus clases. Y el diagrama de clases, pues bueno, está siendo el reflejo del patrón de diseño sin necesidad de escribirlo. Diagramas de clases son importantes para entender patrones de diseño. Cuando yo enseño patrones de diseño, los explico con diagramas de clases. Por cierto, esos perros que se escuchan no son míos, porque lo dicen, el ojo de los perros tiene perros. Sí, pero no son míos, mis perros no son tan enfadosos. Joel dice regex o expresiones regulares. Y esto regex también es otro tema que es muy tabú, porque las personas piensan que son difíciles. Realmente no son tan difíciles. Aquí yo lo que te sugiero es que aprendas autómatas finitos, autómatas de estado. El autómata de estados finitos es una máquina de estados que va a estar cambiando de estados dependiendo el carácter que entre. Entonces cuando vemos los regex o las expresiones regulares es un autómata de estado finito. Por ejemplo, tenemos que tiene que venir de la A a la Z, tenemos el símbolo de más y el más indica que tiene que venir por lo menos una. Es decir, te obligo a tener una letra de la A a la Z, puede ser cualquiera de ellas. Y enseguida tenemos un espacio y un asterisco. El asterisco indica que puede venir algo o no puede venir ese espacio. Puede venir muchos espacios o no puede venir el espacio. Es decir, nosotros tenemos el estado inicial, estamos esperando una letra de la A a la Z. Hasta que llegue esa letra podemos ir al siguiente estado, que es el estado de esperar un espacio
o no esperarlo. Y después podremos tener un número del 1 al 9, podremos tener indicado que solamente pueden ver 2, y entonces tenemos el tercer estado, estamos esperando un número, y si ese número llega, tiene que venir otro número después, porque estamos esperando 2. Es decir, los autómatas finitos te van a ayudar a entender esto. Sobre todo, el autómata finito no solamente es utilizado para regex o patrones, en este caso patrones de caracteres, también es utilizado para los lenguajes de programación. Si entiendes autómatas de estado finito, aunque no es tan difícil, vas a entender los regex, cómo funcionan, y vas a entender que esa magia que parece magia, pues no es tan magia porque está explicada con un autómata de estado finito. Luis Alberto dice, hacer joins en SQL, y esto yo lo veo como que es un punto muy común donde las personas topan. A mí me ayudó bastante aquí utilizar los circulitos, los dibujitos de círculos, donde tenemos el conjunto A y conjunto B, y tiene una intersección entre ellos, ¿no? Y esto también te va a ayudar a entender, sobre todo porque si encuentras los ejemplos left join, vas a ver que está coloreado todo el A, y bueno, y la parte de B que está en la intersección, ¿no? Si ves un right join, va a estar lo de B y la parte de A que está en la intersección. Si tienes un inner join, va a ser la parte de la intersección. Si tienes un full join, va a ser todo, ¿no? Entonces de esta manera puedes comprender la data. La data se comporta como conjuntos, es decir, tienes un universo que está en una tabla A, tienes otro universo que está en la tabla B, y vas a jugar con esos dos universos con su llave foránea. Y de esta manera vas a entenderlo mejor. Yo te sugiero aquí que veas sobre todo esos diagramas, esos dibujitos de los círculos. De esta manera vas a entender esto porque lo vas a ver conceptualizar de una manera gráfica en tu cerebro, y ya cuando estés haciendo las tablas vas a decir, este era el circulito A, este es el circulito B. Y cuando estés haciendo múltiples joins, yo te sugiero que vayas haciendo lo siguiente. Tienes A, B, C. Bueno, primero resuelve A y B, y ya después te preocupas por C. Es decir, quieres de A y B, ¿qué quieres? Su left join, su inner join, su right join, ¿qué es lo que quieres? Después de eso, ya tienes un universo que abarca esto join, ahora sí, preocúpate por C. Y de esa manera, una preocupación a la vez te va a ayudar bastante para entender los joins. Y pues nada, si te gustó este video, dejarme un pulgar arriba. ¿Quieres que haga otro video? Porque hay muchísimas más respuestas de cosas difíciles que los programadores se quedaron estancados o se les hizo difícil. Podemos hacer otro tercer video, pero eso yo quiero que me lo digas en los comentarios. Un pulgar arriba también me dice bastante. Y sobre todo, antes de irnos, te recuerdo que mi curso de Clean Architecture ya ha salido. Lo puedes adquirir a un precio de promoción. Va a estar aquí en el primer comentario el cupón. Así que puedes ir a adquirirlo. Un curso en donde vamos a ver las cosas, las debilidades de conceptos que muchos programadores tienen antes de entrar a arquitectura. Vamos a ver conceptos de arquitectura general. Y por último, una sección grande de arquitectura limpia, donde vamos a ver ejemplos con código y explicación teórica. Así que ya puedes ir a adquirirlo. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.